Vamos a ver ahora las distintas fases de cambio por las cuales pasa una organización. Y es muy importante analizar cada una de estas fases para ver primero dónde está usted y para ver si se estancó en alguna fase, cómo hacer para mejorar en esa fase y poder seguir los pasos de cambio necesarios, que acuérdense que son continuos y permanentes, para poder lograr el éxito de su empresa. Vamos a analizar la fase 1, que es la formación organizacional. La primera fase de una organización es el estadio emprendedor, cuando usted comenzó. Acá el empresario imaginativamente prueba y explora el ambiente en formas extremadamente creativas y dinámicas para aprender todo lo posible. Experimenta por todos los medios y a través de diferentes formas para encontrar lo que tiene éxito y lo que fracasa. Rebota entre el terror de sobrevivir y la posibilidad de diversión, llevando ideas de un lado para otro y probando cosas en forma constante. Este periodo es muy ingenioso e impredecible, un tiempo de prueba y error, de éxito y fracaso, de frustración y grandes triunfos. Sin embargo, en realidad no es un periodo solo para sobrevivir, sino para encontrar, de la forma más creativa, cómo operar y estructurar la empresa para poder conectarse con el ambiente más grande, como para poder crecer y ganar más plata. El empresario que triunfa es un maniático con una misión. Así lo definió Peters y Waterman, y yo estoy 100% convencido que es así. Dadas las grandes dificultades para crear un nuevo patrón, si el empresario no tiene una meta clara, una determinación excepcional y compromiso, así como ideas, recursos y la habilidad de cultivar buenos contactos en el mercado, es poco probable que tenga el éxito. El empresario debe explorar implacablemente el ambiente, casi como una idea fija, para poder descubrir ese patrón especial y luego salir adelante y obtener su aceptación. Este periodo requiere una gran flexibilidad y adaptabilidad para enfrentar las circunstancias impredecibles que inevitablemente van a aparecer. Este es el estamento que todo empresario añora. Una vez que lo pasó, siempre recuerda cuando él fue un emprendedor, porque realmente se expresó al máximo su nivel de creatividad, lucha, muchas horas de dedicación, prueba y error, buscando cómo entrar en el mercado y cómo sostener esa estructura organizacional que recién se inició. Y realmente es una etapa hermosa, que realmente demandó mucho sacrificio, muchos nervios, pero realmente levanta el ánimo del empresario porque fue la etapa en que empezó a generar el crecimiento, encontró esa beta y empezó a desarrollarla, hasta que se empezó a dar cuenta que le tenía que dar un orden, que tenía que armar una estructura organizacional, porque solo no podía. En esta etapa inicial era toda su meta, sus objetivos, él solo, y 2 o 3 personas que lo acompañaban, pero todo estaba programado de forma tal que él organizaba, orquestaba, daba las instrucciones, controlaba y le daba para adelante. Hasta que llegó un momento que la empresa empezó a crecer y necesitaba una estructura más fija, organizar todos los procedimientos para supuestamente facilitarle la vida al empresario para que pueda generar un crecimiento sostenible y con menos presión en su persona. Entonces ahí es donde pasa a la fase número 2, que es lo que nosotros llamamos la estandarización organizacional. Para crecer de manera más eficiente y efectiva, el desorden dinámico tan característico del empresario es reemplazado por una concentración en un patrón. En este punto de ruptura, si el empresario sigue inventando, introduciendo nuevos productos en el ambiente, puede ser desastroso porque primero se tiene que organizar. Tiene que armar una estructura que pueda cumplir con lo que ha creado hasta ahora. Para el éxito de cualquier organización es crítico saber cuándo y cómo dar el paso a la segunda fase. Generalmente los empresarios saben cuándo dar el paso a la segunda fase, porque es un caos, está todo desorganizado y necesita crear una estructura que solvente el movimiento empresarial. Y yo creo que hay muy pocos empresarios que no se dan cuenta cuándo tienen que pasar en la fase 2. Vamos a ver las reglas para el éxito en la fase 2. Y yo después le voy a demostrar que muchos empresarios se han quedado en esta fase. Y es más, algunos empresarios ni siquiera la han completado como corresponde. Cuando
Los movimientos, los cambios, el mercado está pidiendo que estemos en la fase 3, que por supuesto después lo vamos a ver. Entremos un poquito más en detalle en lo que es esta fase 2. Las reglas que gobiernan el éxito en la segunda fase cambian totalmente a lo que era en la fase 1. El objetivo primario en este punto es establecer los métodos para repetir, extender y mejorar aquellas cosas que funcionaron y desellar aquellas que no encajan en el patrón. Los managers en este punto hablan de que la mejor sorpresa es no tener sorpresas, una sólida línea de base y navegar puerto seguro con claras líneas de mando. La energía perdida en la fase 1 de prueba y error debe ser reemplazada por políticas, prácticas y procedimientos que garanticen la repetición del patrón exitoso de la segunda fase. La regla entonces es, cuando encuentre algo que funcione, quédese con eso. Los factores de éxito en el management de la segunda fase consisten en ordenar y establecer rutinas con predicción y control. Si estas prácticas del management no se sobreponen al estilo emprendedor, la empresa va a fracasar. La próspera fase 2 de los negocios regula sus procesos internos, insumos, manufactura, líneas de producción y métodos de venta y continuamente busca la extensión y mejoramiento de su particular grupo de actividades. Se establece una clara dirección de la cumbre, políticas, procedimientos y mediciones para limitar las actividades a aquellas que han demostrado ser exitosas en el pasado. Es un periodo de crecimiento a través de la limitación. Dado que la energía en el sistema puede enfocarse a la repetición del patrón de éxito, generalmente el crecimiento en la segunda fase es muy rápido. Una de las cosas más fascinantes que sucede una vez que se da inicio a la fase 2 es que se erigen paredes para excluir cualquier cosa que no encaje con el patrón. El método dominante de crecimiento en la fase 2 se consolida a través de la similitud y lo parecido. Cualquier cosa que pueda perturbar el patrón básico se elimina o se desecha. La creatividad no desaparece en la fase 2, pero se concentra en incrementar las mejoras del sistema, no en innovar, solamente en mejorar. Acelerar y escalar la producción, reducir el desperdicio, maximizar la inversión en inventarios, eliminar cuellos de botella y reducir los defectos son algunas de las áreas en que las organizaciones de la fase 2 se concentran. La organización está dominada por tendencias como la del management por objetivos, establecer políticas justo a tiempo y calidad total. Destruir los patrones originales o innovar mediante la introducción de lo nuevo y diferente no es lo apropiado ni es lo bienvenido. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchas empresas que ni siquiera están full en esta etapa. ¿Por qué? Porque cuando pasaron de la fase 1 y dijeron, señores, bueno, vamos a empezar a organizar un poco este lío, armemos una estructura organizacional, armaron una estructura organizacional, le dieron un formato y no la modificaron nunca más. O las modificaciones que han realizado son básicas, pero no han incorporado un concepto de mejora continua. Un concepto de decir, bueno, señores, yo tengo una estructura de venta armada de esta forma, con vendedores. Olvidémonos de la innovación, pero ¿la hemos mejorado? ¿O estamos repitiendo exactamente los mismos esquemas que años atrás? Ni siquiera han incorporado la mejora continua. Ni siquiera han logrado tener un grupo de gente que participe, que dé su opinión, que dé sus sugerencias, formar trabajos en equipos para poder lograr que la gente discuta entre sí cómo hacer para mejorar las cosas, cómo hacer para resolver los problemas, cómo coordinar las tareas. Se quedó en la etapa de la orden y el control. Yo, dueño, digo lo que hay que hacer y ustedes obedecen. Ahora somos más grandes. Yo, dueño, establezco una estructura de cómo tienen que hacerse las cosas y ustedes las tienen que respetar. Y ahí quedó. No incorporó plenamente el concepto de mejora continua. No incorporó el concepto de involucrar a las personas que están trabajando con el empresario para que den sus opiniones, sus sugerencias, empiecen a implementar trabajo en equipo, incorporar mejoras, eliminar actividades que no agregan valor, como el concepto de calidad total, buscar achicar los tiempos logísticos. Ni siquiera hay empresas que están en esta etapa. Entonces, por eso yo le digo, usted vaya analizando, todavía no hemos llegado a la fase número 3, pero es más, ya vamos a mostrarle que las empresas emprendedoras que están ganando plata ya están en la fase número 3. Y le vamos a decir después de la fase número 3 cómo continúa y cómo se establece un régimen de trabajo. Pero lo lamentable es que muchas empresas en Latinoamérica ni siquiera han complementado la fase 2. Creen que sí.
Pero la fase 2 incluye la mejora continua y el concepto es, ustedes están mejorando continuamente, están revisando todos sus procesos, están eliminando todas las actividades que no agregan valor, están incorporando conceptos nuevos que hay en el mercado para sostener lo que tienen, aunque sea. Yo les puedo asegurar que no. Se han quedado con los viejos procedimientos de antes. Gente que solamente cumple órdenes, gente que aporta lo mínimo indispensable en sus estructuras, no se comprometen, no hay delegación, no hay empowerment, no se le da el poder a la gente para que resuelva el problema y tome decisiones para mejorar lo que ya está. Ni siquiera se hace eso. Entonces, esta etapa hay que complementarla. Muchas empresas todavía tienen que complementar esta etapa para después sí pasar a la fase 3, que es lo que nosotros vamos a desarrollar en el próximo video.